Bueno, oficialmente entonces le damos la bienvenida a este quinto y último encuentro del ciclo de capacitación Más peras menos peros. Estamos muy contentos. Un poco compartirles la agenda del encuentro. Primero vamos a ver alguna palabra más de nuestro diccionario que estamos construyendo entre todos en este ciclo. Vamos a hablar sobre almacenaje y distribución, y acá nos va a acompañar Alejandra Yomi, que es investigadora del INTA. Vamos a hablar de procesamiento, vamos a hablar de fomento del consumo, gestión del desperdicio, y para cerrar este ciclo tenemos un panel de especialistas lindísimo. En esta oportunidad invitamos a Alicia Guevara, que es la presidenta del Banco de Alimentos de Quito, de Ecuador. Está, bueno, Alejandra, investigadora del INTA, que también forma parte del Banco de Alimentos de Balcarce. Y está Sergio Britos y Nuria, que son... Sergio Britos es nutricionista y es el director del CEPEA, que el CEPEA es el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación en Argentina, Políticas y Economías de la Alimentación. Así que bueno, si les parece, avanzamos con nuestro glosario. Si se acuerdan, vimos todas estas palabras a lo largo de nuestros encuentros: pérdida, desperdicio, acordamos qué vamos a hablar cuando hablamos de Fruber, de fuentes, mercados, operadores, FENAONFRA, y así. Y hoy, como última palabra, queríamos sumar el concepto de post cosecha, para entender todos lo mismo. De nuevo, vamos a hablar un montón hoy de post cosecha, venimos hablando de post cosecha, y queríamos chequear que entre todos estemos pensando lo mismo. Entonces, simplemente decir que para el ámbito de un Fruber, cuando hablemos de post cosecha, siempre es el periodo que abarca, como dice ahí, desde la cosecha, o sea, desde que la fruta o la verdura se arranca, se corta de la planta hasta que el producto llega a la mesa del consumidor. Todo ese proceso, todo ese periodo abarca la post cosecha. Así que bueno, dicho esto, le voy a pasar la palabra a Pablo para que podamos arrancar con almacenaje y distribución. Bien, bueno, hasta ahora en todos los encuentros que tuvimos, los anteriores nos centramos, habíamos hablado que teníamos un ciclo de vida de la fruta y la verdura, del Fruber, en los bancos, y los primeros encuentros nos centramos en la primera etapa, antes de que el producto llegue al banco de alimentos, ¿no? En este encuentro vamos a trabajar y vamos a hablar de la segunda etapa, de las últimas 4 etapas del ciclo, que tienen que ver con el almacenaje, el procesamiento o no que se realice en un banco, la distribución y el consumo. Que entonces, como decía, es lo que ocurre desde que el producto llega al banco hasta que llega al consumidor, esa segunda etapa del ciclo. Entonces, dentro de esa segunda etapa del ciclo, la primera tiene que ver con el almacenaje, ¿no? Llega el producto, una vez que rescatamos, sea la fuente que sea un mercado, sea un productor, un empacador, un supermercado, donde sea, el producto una vez que llega al banco, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde lo ponemos? ¿Por qué almacenamos de tal o cual manera? Eso es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora. Para esto tenemos a Alejandra, que es la especialista en el tema, y le pedimos a Alejandra, si querés, que abra su cámara, su micrófono, y nos va a empezar a comentar. Te cedemos la palabra, Alejandra, para que comiences con esta etapa. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Buen día, Sofía, también. Bueno, gracias por este espacio. Va a ser como una pincelada muy rápida de este tema, que es de por sí ya una especialidad y una disciplina que merece un curso aparte, ¿no? Pero simplemente la idea es por ahí darles alguna información para empezar a pensar un poco en la post cosecha y la importancia que tiene para poder, justamente todo lo que rescatamos, tratar de que llegue a los beneficiarios, que es nuestra función, ¿no? Entonces, por un lado, yo empezaría diciéndoles que los Fruber, por un lado, provienen de diferentes órganos de la planta, tal como dice la diapositiva, ¿no? Piensen que tenemos Fruber, que son hojas, bueno, la selga, la albahaca, cebolla de verdeo, la espinaca, lechuga, puerro, radicheta, repollo, la rúcula, pero hay otras que son tallos, otras son yemas, las otras son inflorescencias,
en el caso del alcaucil, el brócoli, el coliflor. Otras hortalizas son frutos, bueno, arveja, berenjena, chaucha, frutilla, maíz dulce, pimiento, tomate, todos los zapallos, zapallitos. Y otras hortalizas, Fruber, son raíces o tubérculos o bulbos, ¿no? El caso del ajo, la batata, la cebolla, la papa, remolacha y zanahoria. ¿Por qué hay que pensar en esto? Porque obviamente que como son distintos órganos de la planta, se comportan también de distinta forma una vez que son cosechados. Entonces tenemos, en general, todas las hortalizas que son de hoja son muy perecederas, o sea, la vida de esos alimentos es muy corta. Y después tenemos todo lo que son raíces y tubérculos y bulbos que en general tienen vida mucho más larga, porque son órganos de reserva. Entonces un poco ir pensando que no todo se maneja de la misma forma, ¿no? Que son cada Fruber tiene sus características, y ahora ya vamos a ver que también tienen un metabolismo diferente, entonces tenemos que conocerlos en profundidad. Acá hay una diferencia muy grande con los productos que nosotros normalmente trabajamos en los bancos, que son alimentos secos. Nosotros normalmente trabajamos con alimentos secos. A diferencia de los alimentos secos, los Fruber son alimentos vivos, o sea que a pesar de que nosotros estamos ya trabajando con algo que está cosechado, de todas maneras, ese alimento sigue vivo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pierde humedad, o sea, transpira, ese alimento respira, ese alimento libera calor, además es susceptible a enfermarse, o sea que puede tener, se puede contaminar, puede tener ingreso de patógenos, se puede pudrir, y además lo natural es que se envejezca y muera, porque es algo vivo y es natural en el ciclo, ¿no? Entonces es muy diferente el manejo que le tenemos que dar a un alimento seco a un Fruber, ¿sí? Y otra característica muy importante es que tiene un alto contenido de agua. Normalmente tiene alrededor del 90% de un Fruber es agua, con lo cual esto es lo que lo hace susceptible a un deterioro muy rápido después de ser cosechado. Pásame si querés a la siguiente. Bueno, esto para mostrarles que, por ejemplo, una naranja ya cosechada sigue respirando, o sea, toma oxígeno, consume sustancias que tiene de reserva, libera dióxido de carbono, transpira. Entonces, evidentemente nosotros lo que podemos hacer es tener un buen manejo del ambiente en donde lo vamos a poner a ese Fruber para poder mantener su frescura, ¿sí? Todo lo que podamos, porque así, de esa forma, llegaría en mejor condición a las familias y a los beneficiarios que tenemos en los bancos. Haceme si querés la siguiente. Bueno, acá les vamos a hacer, ¿no?, la consultita. Sí. Acá, para empezar a meternos en tema y para que no simplemente le escuchemos a Alejandra, les vamos a hacer participar en esta votación. Escenario: tengo poco espacio en la cámara de frío, en el caso que tengan cámara de frío, en el caso que no la tengan, pero pensar juntos. Tengo poco espacio en la cámara de frío, pero tengo varios productos. ¿A cuál le doy prioridad? No importa si tienen cámara de frío actualmente o no la tienen. Pensemos en que tenemos todo. Acá el 64% le daría prioridad a la lechuga, el 27% al tomate, al espárrago, y a la naranja y la papa nadie la pondría en la cámara de frío, nadie le daría prioridad en la cámara de frío. Entonces, Bien. la mayor, lechuga, tomate, espárrago. Bueno, dentro de todos esos ejemplos que pusimos en la consulta, tenemos, por ejemplo, el espárrago es un órgano en activo crecimiento. Entonces, hace falta, digamos, tiene una prioridad 1 en este caso, respecto a la papa. Bueno, ustedes contestaron bien en cuanto a papa y naranja, que estarían con prioridad 0, pero dentro de esos Fruber que pusimos en el ejemplo, el espárrago sería el que más necesita frío, porque su metabolismo, fíjense acá, esto para que lo comprendan es así: si la papa respira y tiene un metabolismo que lo relativizamos en 1,
la naranja tiene 1,5, el tomate 2, las hojas 5 y los espárragos 7. Entonces sería que el espárrago tiene una tasa de deterioro 7 veces más alta que la papa, ¿sí? O sea, como yo les decía, que los Fruber siguen vivos y respiran, transpiran, siguen su metabolismo, y cada uno tiene una particularidad, y en el caso del espárrago tiene una tasa respiratoria y metabólica 7 veces mayor que la papa. Entonces, a la hora de poder decidir si tenemos una capacidad limitada de frío, si tuviéramos frío, obviamente que tenemos que volcar todos los esfuerzos a enfriar el espárrago y no la papa, ¿sí? Eso es un poco la conclusión. O poner lechugas y no papa, o poner tomates y no papas, ¿sí? Porque el metabolismo de estos frutos es mucho más alto que la papa en este caso. Entonces, por un lado tenemos, ahí está bien, tenemos algunos Fruber que tienen tasa respiratoria baja, que es el caso del apio, el ajo, la cebolla, la papa, la batata, remolacha, la manzana, los cítricos y el kiwi. Entonces, en este caso, nos indica que estos Fruber podrían, o sea, tienen una tasa de deterioro o de pérdida de calidad más baja que, por ejemplo, este grupo que está en la tasa respiratoria extremadamente alta, que es el espárrago, el perejil, la espinaca, el maíz dulce y la arveja. Estos particularmente, entonces tienen una tasa de deterioro muy rápida, con lo cual son los que les tenemos que poner mucho más esfuerzo, más frío, más, digamos, toda la tecnología que podamos usar para poder frenar su deterioro respecto de estos otros que están en estos grupos, ¿no? Entonces acá podemos más o menos intuir, bueno, qué manejo le podríamos dar a cada grupo, ¿no? Y dependiendo de lo que nosotros podamos tener en nuestra región, bueno, ver qué cosas podríamos necesitar. El frío obviamente es importante tenerlo para todas las especies Fruber, pero bueno, en algunas es mucho más importante que en otras, ¿sí? En algunas podríamos estar trabajando a lo mejor, no sé, con una sala con un aire acondicionado, pero en otras tenemos que tener una cámara de frío, evidentemente. Pásame si querés eso. Bueno, y acá les quiero traer así también un tip que, bueno, hay algunas especies que producen olor, entonces a la hora de poder almacenar juntos algunos Fruber en un mismo espacio, hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, todas las que producen olor, por ejemplo, la cebolla de verdeo, la lima, el limón, la manzana, la naranja, la palta, la papa, la pera, pimiento, puerro, uva y zanahoria. Todas estas especies Fruber producen olor y no sería conveniente que las mezclemos con otras en el mismo espacio. Porque bueno, después tenemos todas estas otras que absorben olor, que tienen una susceptibilidad y una sensibilidad, y absorberían el olor de si están en mezcla con otras, ¿no? Y bueno, ahí vemos a la ananá, al apio, la berenjena, la cebolla, la cereza, la chaucha, hongos, el higo, el maíz dulce, la manzana, la palta, la papa, la pera, el repollo, la uva y la zanahoria. O sea, fíjense que hay que tener en cuenta, bueno, qué podemos mezclar, qué cosas sí o sí necesitan tener frío, y sobre todo prioritariamente, ¿no? Con qué concepto nos podríamos manejar para darle prioridad a qué cosas. Y bueno, y ahora seguimos la siguiente, si querés, Pablo. Bien, y también tenemos que tener en cuenta la temperatura. Fíjense que hay un grupo, esto está muy simplificado, pero es un grupo de frutas y hortalizas, que la temperatura adecuada para almacenar esas frutas y hortalizas está entre 0 y 2 grados. Ahí tenemos el brócoli, el coliflor, maíz dulce, lechuga, zanahoria, alcaucil, bueno, no los voy a nombrar a todos. Todo este grupo, la temperatura más recomendada es entre 0 y 2 grados. Pero después hay otro grupo que no es conveniente que esté a menos de 7 grados. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la palta, el ananá, la berenjena, el tomate, los cítricos, pimiento,
Por ejemplo, bueno, la papa también, son especies, muchas de ellas son especies subtropicales o tropicales, y entonces sufren daños por frío. Entonces, lo recomendado es que esas especies estén entre 7 y 13 grados, almacenadas a esa temperatura y no a cero, porque uno pensaría, bueno, cuanto más frío le agrego, mejor, se va a mantener mucho más tiempo fresca, etcétera, etcétera. No, estas especies yo las pongo a 0 grado y van a tener daño por frío. Entonces, bueno, según qué cosas estemos trabajando, con cuál fruver estemos trabajando en nuestra zona, en nuestro banco, fíjense que hay por ahí una temperatura a la cual podríamos poner todo, que podría ser 7 grados, que obviamente no es lo más adecuado para algunas, pero bueno, tampoco tenemos tantos espacios para poner a 7 y a 0, pero bueno, yo si me piden una recomendación, sería poner a la temperatura a la cual todas puedan estar, aunque sean tiempos cortos, y seguramente no es 0 grado, ¿sí? Porque alguna de estas hortalizas por ahí vamos a trabajar, y bueno, no sería recomendado. Pásame si querés, Pablo, la siguiente. Bueno, esto es lo que hace el frío. Si nosotros ponemos tomates a temperatura a veces de heladera, de 4 grados, fíjense, por mucho tiempo, por un tiempo que a veces se combina también con qué fruto, o es un tomate que a lo mejor se produjo en el norte, que se cosechó medio verde, bueno, se combinan varias cosas para que después tenga este daño, que es un daño por frío. Fíjense, los pepinos también empiezan a tener como depresiones en la piel, se empiezan a pudrir. Bueno, esto obviamente que también es muy sensible también a las pudriciones, y acá en este caso de los zucchini, que también tiene como daños, depresiones en la piel, daños por, digamos, por frío, por excesivo frío, en este caso, ¿no? Después acá le quiero mostrar, en este caso es apio que está deshidratado, que es lo que les pasa a las hojas, eso es común, ustedes lo habrán visto más de una vez, que si todo lo que es de hoja está sometido a una condición de ambiente, que obviamente que hay una demanda de humedad, seguramente por lo general uno en un lugar, en un banco, inclusive dentro de una cámara a veces, hace falta humedad, y la humedad se termina tomando de las hojas, por eso se deshidrata muy fácilmente. ¿Y por qué? Porque tiene además una superficie expuesta, la hoja tiene una superficie expuesta al ambiente que es muy grande respecto a un fruto. Fíjense que el fruto, respecto al volumen que tiene, la superficie expuesta acá es menor a lo que es una hoja. Entonces, si esto está en condiciones en un ambiente donde la humedad relativa no sea del 90%, obviamente que va a irse el agua, que acá sí es del 90%, va a ir el agua desde la planta hacia el ambiente, entonces ahí se va a deshidratar, que es lo que no queremos que pase, no queremos que pase esto, que nosotros hagamos un esfuerzo por recuperar este alimento y después en el banco o cuando llegue a la organización esté en esta condición. Es lo que tenemos que evitar, ¿no? Bueno, y después la otra situación que puede pasar es que, fíjense, en este caso, haya un maltrato. O sea, nosotros tenemos que imaginarnos que los fruber son como huevos. No es muy loco no pensarlo, pero tenemos que tratar de evitar golpes, tenemos que tratar de ser muy cuidadosos en el manejo. Si nosotros, como esta señora que está haciendo un embalaje de las calabacitas dentro de unas bolsitas muy, muy prolijas, muy lindo, y después las tira desde esta altura y se choca con las otras y seguramente se produce un golpe. En ese golpe, ¿qué pasa? Va a haber pérdida de agua, deshidratación muy fuerte en esa zona de la herida, va a haber después una pudrición con el tiempo en ese zapallito, y bueno, obviamente el esfuerzo que estamos haciendo por recuperar y por que llegue ese alimento no va a llegar a buen puerto. Entonces tenemos que tener un trato adecuado, tratar de evitar golpes,
tener cuidado con las temperaturas y tener cuidado con la humedad relativa, o sea, tiene que ser un lugar donde dejemos, tratar de no dejar mucho tiempo, digamos, los Fruber en nuestro banco, pero además darles de alguna forma humedad al ambiente, ¿no? Pasá si querés, Pablo, a la siguiente. Y el otro punto que les quiero dejar es, cuando hacemos mezcla dentro de un mismo ambiente, fíjense el caso este del brócoli, que el brócoli tiene que estar bien verde, tiene que estar bien cerradito, como esto indica que no está pasado, pero además está fresco, tiene buen valor nutricional. Resulta que después nos puede pasar esto, ¿no? Que se amarillea. Y esto significa, a veces nos puede pasar, cuando mezclamos nuestro Fruber con especies que producen etileno. Y el etileno es un gas que produce normalmente las frutas que están madurando, por ejemplo la manzana, el durazno, bueno, hay muchas frutas que son climatéricas, no quiero entrar en ese tema para no enredarlos, pero bueno, producen etileno mientras están madurando, y ese etileno, si está en el ambiente, y cuando estamos conservando en ese mismo ambiente varias cosas verdes, al destruir la clorofila, el etileno tiene la posibilidad, no la posibilidad, sino que destruye la clorofila, con lo cual todos nuestros Fruber verdes, de hoja, o en este caso el brócoli, puede ser también el alcaucil, va a perder color verde y nos va a parecer como envejecido, como que ya perdió, además perdió valor nutritivo seguro. Entonces tenemos que tratar de evitar justamente mezclar en un mismo ambiente hojas o todo lo que sea verde con productos que produzcan etileno. Así que bueno, ese es un poco lo que son pequeños tips que les quería dejar. Entonces, en forma de resumen, ¿cómo podemos mantener la frescura de los Fruber para que lleguen en buen estado a los beneficiarios de los bancos? Entonces debemos tener en cuenta la temperatura y el porcentaje de humedad relativa del ambiente donde los dispongamos. No mezclar en un mismo espacio Fruber de hoja o de color verde con frutas que liberen etileno. No mezclar Fruber que liberen olores con otros que lo absorben, y además darles un trato adecuado, o sea, tratar de evitar golpes, rupturas de la piel, que sean, digamos, los cajones tienen que ser adecuados para que no se dañen, o sea, tenemos que evitar daños en los Fruber, ¿no? Muy interesante, realmente, como vos decías, me parece que es un tema que da para un curso en sí, ¿no? Por la complejidad que tiene y porque en cada región hay diferentes productos y el tratamiento específico de cada producto requiere, digamos, conocer sobre la materia, pero bueno, era muy interesante poder tener este pantallazo rápido general, como decías vos, una pincelada, por lo menos para que todos empiecen a pensar al momento de almacenar, bueno, tener en cuenta, aunque sea esas cosas, y si no, ir a consultar a un especialista sobre alguna duda específica que tengan. Sofi, ¿vos Tal querías cual. agregar algo? Sí, dos cosas. Ahí nos escribe Mariano que dice, muy bueno, no tenía idea de esto. ¿Qué recomendás para poner aire cuando no entra en la cámara, no posees? ¿Qué temperatura? Esto es simplemente decirlo. Todas las preguntas que me imagino tendrán un montón de preguntas, anótenlas en el chat, anótenlas en la parte de preguntas y respuestas. Al final Alejandra va a poder contestar algunas, depende de los tiempos, pero después no desesperen, sepan que estamos armando el manual. Y esto vamos a incluirlo en el manual, pese a que, como decía Pablo, esto daría para hacer una capacitación únicamente sobre cómo se almacenan las frutas y verduras. Pero bueno, la Bueno, buena noticia es que estamos entrando en temas que tenemos que tenemos que conocer mejor, y bueno, y estamos buscando y estamos ofreciéndoles herramientas para eso. Así que bueno, Pablo, si querés buenísimo. seguir, Bueno, avanzamos. continuando y un poco dándole marco a lo que comentaba Alejandra, ¿no? O sea, pensemos en que vamos a almacenar Fruber en el banco. Bueno, ¿qué instalaciones necesitamos? Contar con espacio para Fruber exclusivo, ¿no? Con un espacio separado es lo ideal. O sea, tener un espacio donde esté solamente la fruta y la verdura con las condiciones que decía Alejandra. Quizás a veces puede ser una cámara y si no, hasta acondicionado, con aire acondicionado, ya va a mejorar ese almacenamiento respecto a tenerlo en un galpón con 30 grados mezclado con otros productos, ¿no? Eso está claro. Entonces, siempre que podamos tener un espacio exclusivo para Fruber, mucho mejor. Después, si querés pasar, Sofi,
Pensemos en el equipamiento adecuado, lo que decía Alejandra, tenemos que darle un buen trato al producto. Entonces, si contamos con mesada de acero inoxidable para clasificar, si contamos con los elementos de protección personal, con cintas de clasificación o rodillos, como vemos en este caso que tienen en México, bueno, el equipamiento adecuado va a hacer también que los productos se conserven de mejor manera. Y bueno, lo que decíamos es, en este caso vamos a ver lo que es almacenaje y lo que es distribución. Y para distribución, la clave es la siguiente: cuanto menor tiempo nosotros tengamos, o sea, nosotros hablamos mucho de almacenaje, ¿no? Cómo almacenar, pero la realidad es que cuanto menos lo almacenemos, mejor. Esa es la verdad. O sea, la fruta y verdura generalmente tiene pocos días de vida útil, entonces si tengo un producto que le quedan 5 o 6 días, no tiene sentido que lo tenga 4 días en el banco y dárselo a la organización con 1 o 2 días. Sería bueno darle esos 6 días a la organización para que tenga más tiempo para poder utilizarlo. Entonces vamos a tratar de distribuir lo antes posible. De hecho, como veíamos en el ciclo, el punto de la distribución es uno de los últimos, y muchos bancos en sus procedimientos acortan ese ciclo y directamente no lo llevan al banco, lo distribuyen. O sea, una vez que se rescata, se distribuye, y eso es recomendable también, ¿no? Poder pensar en ciclos más cortos, donde la distribución sea inmediatamente después del rescate, dándole más posibilidad a las organizaciones de utilizar el producto. Y una de esas opciones puede ser repartiendo o entregando directamente nosotros. Entonces pensemos siempre en distribuir rápido. Esa es la clave. Bueno, vamos a lo que es procesamiento, ¿no? Como decíamos, no siempre es necesario procesar, no todos los bancos procesan, pero bueno, muchas veces procesamos y decimos, che, bueno, ¿para qué procesamos? ¿O por qué procesar? Y hay 5 motivos por los cuales podemos procesar. Primer motivo es prolongar la vida útil, ¿no? Lo que hablábamos recién. Si nosotros podemos hacer mediante algún proceso que el producto pueda ser útil durante más tiempo, nos permite mayor ventana de uso, etc. Entonces cualquier proceso que sirva para prolongar la vida útil es casi siempre el primer motivo o el motivo principal por el cual se procesa. Pero no es el único. Otro motivo para procesar es facilitar la utilización. ¿Qué queremos decir con esto? No es lo mismo darle a una organización 5 cajones de acelga que darle una acelga que ya está lavada, precocida y congelada. Porque la organización, para utilizarla en un relleno o en cualquier preparación, le resulta mucho más simple y más fácil utilizar un producto que ya está listo, que no lo tengo que preparar, a otro que hay que lavarlo, cortarlo, cocinarlo y demás. Entonces, cualquier procesamiento que nosotros hagamos que facilite la utilización es un buen motivo para procesar. Otro motivo es hacer más atractivo el consumo. A todos nos pasa, ¿no? Cuando tenemos que ir a pelar la naranja, nos da fiaca. Ahora, si nos dan la naranja peladita y cortadita, generalmente tenemos ganas de comerla. Bueno, entonces cualquier proceso que hagamos que haga más atractivo el consumo va a ser bienvenido también. Otro motivo para procesar es facilitar la gestión de grandes volúmenes, ¿no? Lo venimos hablando en los encuentros anteriores, pero a veces tenemos grandes rescates de algunos productos que se van a deteriorar en un tiempo corto. Entonces algún proceso que permita prolongar la vida útil de esos grandes volúmenes nos va a permitir aprovecharlos bien. Si no, tenemos que repartir volúmenes enormes en poco tiempo, y a veces tenemos ese problema de que bueno, las organizaciones por ahí ya no quieren más de determinado producto. Y un último motivo para procesar es generar ingresos para la organización, ¿no? A veces procesamos para entregar a las organizaciones, pero hay otros bancos que procesan y ese producto les permite, lo pueden vender, lo pueden entregar a cambio de una donación, bueno, lo pueden usar para otro motivo que no sea solamente entregarlo a las organizaciones. Hay un buen caso que es el de La Plata, que lo vamos a ver más adelante, que parte de lo que procesan lo envasan y lo venden, y eso les permite financiar el rescate en general. Pero bueno, yendo a los procesos que los bancos están haciendo en estos momentos, no hay muchos bancos que procesan en Argentina, sí hay otros bancos que procesan en otros países. Básicamente los procesos que se hacen son estos. Con frutas, generalmente se hace o pulpa de fruta, fruta incluimos el tomate también, ¿no? Mermeladas, disecado o conservas. Generalmente ese es el proceso que se está utilizando. Para cítricos se hacen disecados o jugos. En el caso de verduras varias, lo que más se hace es un mix trozado de productos,
o hamburguesas, medallones, donde se mezclan distintos tipos de verduras, y con las hojas, generalmente lo que se puede hacer es un lavado, centrifugado y congelado, que puede incluir alguna cocción también. Entonces esos serían más o menos los procesos que habitualmente se hacen en los bancos. Bueno, entonces para procesamiento tenemos que tener en cuenta dos cosas y es muy importante. Siempre que vamos a procesar vamos a necesitar instalaciones, vamos a necesitar invertir en máquinas, en equipamiento y demás. Tenemos que tener en cuenta eso, pero también tenemos que tener en cuenta los costos operativos después. O sea, a veces lograr montar un proyecto para poner una unidad productiva tiene un desafío que a lo mejor el banco lo puede cumplir con algún financiamiento, algún concurso y demás, pero después pensemos que hay una operación que mantener, ¿no? Y vamos a tener que tener gente que se ocupe diariamente de ese procesamiento, costos de insumos, de energía, etc. Entonces, a la hora de pensar en procesar, pensemos en las dos cosas, en el costo de inversión y en los costos operativos. Y veamos que esas son fotos de bancos de alimentos, en este caso en la ciudad de Medellín, en Colombia. Necesitamos calidad alimenticia. Entonces los estándares de calidad son altos, ¿no? Tenemos que tener espacios adecuados, equipamiento adecuado, ropa, elementos de protección personal adecuados. Eso hay que contemplarlo a la hora de pensar en cualquier banco que quiera meterse a hacer algún procesamiento de productos. Bueno, lo mismo que veíamos, instalaciones adecuadas y producto envasado como corresponde, ¿no? En este caso vemos algunos ejemplos, eso es todo un procesamiento de cítricos o de pulpa de jugos, Banco de Alimentos de Cali en Colombia en este caso, donde procesan y envasan en esa especie de bolsas sellada al vacío, o un caso del Banco de Alimentos en Medellín, que mediante un convenio con una empresa, lo que hace es un disecado de naranja y lo hace directamente en la empresa. Y eso también es otra opción. A veces cuando queremos procesar, podemos pensar en montar y tener las instalaciones nosotros en el banco o directamente ir a aliarse con alguna empresa que pueda realizarlo, porque ya tienen el know-how, ya tienen la experiencia, el conocimiento y demás. Entonces, en un ganar-ganar, el producto lo pone el banco, la empresa know-how y luego el producto final se puede distribuir a los beneficiarios del banco. Entonces, para el procesamiento, acá vemos las mermeladas que están haciendo en La Plata en este momento. Pensemos en alianza, pensemos claramente en los procesos, conozcamos el proceso que vamos a hacer, ¿no? Veamos bien cuál es qué implica ese proceso, qué maquinaria requiere, qué tamaño, qué modelo de máquina necesito, cuál es la línea de producción que voy a montar, etc. Pensemos en las habilitaciones y pensemos que puede ser una potencial fuente de ingresos para todos. Así que Gastón, que ahí está festejando porque pusimos su foto, va a llevar mermeladas a Mar del Plata cuando nos juntemos todos para que las probemos. Ya asume el obvio. compromiso. Así que bueno, esto es un poco lo que podemos hablar de procesamiento. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que es gestión del desperdicio, ¿no? Como Pero decíamos no siempre, desperdiciamos, no desperdiciamos. les preguntamos, ¿desperdiciamos o no desperdiciamos? Bueno, la realidad es que desde el momento en que nosotros rescatamos, transportamos, almacenamos y procesamos algún producto, siempre va a haber una parte del producto que nosotros no podemos usar para consumo. Porque en el momento de que estamos separando, seleccionando, clasificando, al procesar a veces hay que pelar, bueno, siempre hay algo que no usamos. Y eso lo tenemos que gestionar. O sea, aún tiene valor. Ese producto que no es apto para consumo, aún tiene valor. ¿Y cómo, digamos, por qué tiene valor? ¿No? Cuando vemos la pirámide de jerarquía de recuperación de los alimentos, pensemos, para los que no vieron este gráfico nunca, piensen en eso como un embudo y que cada liñita blanca es un tamiz diferente, ¿no? Entonces, siempre la preferencia va a ser quedarnos en una etapa superior. Y si no, vamos a la siguiente hacia abajo, ¿no? Pero siempre vamos a agotar los recursos para estar en la etapa superior. Entonces, ¿Querés obviamente, explicarlo? Perdón, Pablo, claro, ¿querés explicarlo rápidamente? lo explico. Lo primero que podemos hacer obviamente, para evitar el desperdicio, es prevenir, ¿no? Evitar que se genere. Eso todos lo sabemos porque es lo que hacemos habitualmente. Si no podemos prevenir, lo que vamos a hacer es rescatarlo, ¿no? Recuperar ese producto y usarlo para consumo humano, ¿no? Que sería el segundo eslabón. Y eso es lo que hacemos los bancos. Usamos el producto para consumo humano. Pero generalmente lo que no podemos usar para consumo humano,
a veces terminamos tirándolo. Y hay otras etapas anteriores. Entonces, lo que no se usa para consumo humano todavía se puede usar para alimento para animales, se puede reprocesar y reciclar para usos industriales. Por ejemplo, se puede extraer betacaroteno de la zanahoria, se puede hacer, bueno, distintos procesos que permitan aprovechar ese producto para algún uso, o inclusive se puede compostar, ¿no? Y ya cuando agoté todas esas instancias, recién ahí puedo disponer el producto. Entonces vamos a centrarnos en una de estas, que es el compostaje, que hay varias experiencias en las cuales los bancos han incursionado con muy buenos resultados. Entonces, algunos ejemplos de compostaje. Medellín, en Colombia, ellos generan compost, tienen unas composteras industriales, entonces mezclan el producto con aserrín y con viruta de madera para que eso absorba la humedad y tenga aire y demás, y después generan un compost que le devuelven a los productores. En Quito, en Ecuador, ahora la tenemos Alicia, que seguramente nos va a profundizar en eso, también tienen camas de compostaje al aire libre, y les genera muchos beneficios. La voy a dejar hablar a ella porque es muy interesante. El beneficio del compostaje no solamente en el hecho de aprovechar el producto, sino en lo que genera hacia los visitantes, hacia los donantes y demás. Así que bueno, es una muy buena opción pensar en el compostaje. ¿Por qué? Por tres motivos. Uno, para fortalecer alianzas. Podemos utilizar ese compostaje para devolver a los productores o a los puesteros que nos donaron como agradecimiento. Entonces la persona que nos donó recibe algo a cambio, que aparte le sirve para su labor cotidiana. Otra opción es venderlo. Podemos comercializar el compost, hacer algún acuerdo con un vivero, con alguien en la zona, y bueno, que esos sean recursos para el banco. Entonces estamos generando ingresos económicos. O podemos utilizarlo como para uso propio, pensando en los bancos que tienen huerta o que tienen huerta los beneficiarios y demás. Entonces hay distintos motivos para compostar que están buenos, y está bueno que en nuestro proceso de gestión de rescate Fruber contemplemos todo el ciclo y dentro de ese ciclo pensemos en qué hacer con ese desperdicio, ¿no? Y bien. Y bueno, te cedo la palabra, Sofi, para lo que es fomento del consumo. Bueno, fomento del consumo. Último eslabón de nuestro ciclo, de nuestro ciclo Fruber. Charlando con Pablo decíamos, ¿no? Uno tiene que empezar mapeando, generando alianzas, va a rescata, lo tiene que transportar, lo almacena o no, lo procesa, lo distribuye, y encima tenemos que generar el fomento de consumo. Pareciera que es como que uno llega cansado, pero la realidad es que decíamos que es como el corazón también, o el sentido, es lo que le da sentido a todo nuestro trabajo, el fomentar el consumo. ¿Por qué? Primero, ¿para qué hicimos tanto esfuerzo, sino además? Después, por el impacto que genera en la calidad de vida de las personas, la salud, el impacto en el medio ambiente, en el bolsillo de las personas, ya lo hemos hablado. Pero sí nos parecían importantes algunas cuestiones, que hay que ser conscientes que es lo que estamos proponiendo es un cambio cultural. Tenemos ahora a Sergio Britos y a Nuria, que nos van a contar un poco sobre cómo es el tema del consumo Fruber en la Argentina y demás, ahora en un ratito, pero la realidad es que no somos grandes consumidores de frutas y verduras, cuesta, y entonces necesitamos sí favorecer el consumo de frutas y verduras. ¿Cuál es el estatus de la red? ¿Qué es lo que hay de experiencias en la red ahora del último relevamiento que hicimos? Hay 6 bancos que dicen que hacen clases de cocina, hay 2 que nos comentaron que tienen recetarios, y hay uno que contó que comparten videos por WhatsApp. ¿Qué pasa con el fomento del consumo? Nosotros estamos convencidos que para esto claramente tenemos que hacer alianzas, y dado que estamos queriendo impulsar un cambio, algo que tiene que ver con un cambio cultural, necesitamos poner la creatividad en funcionamiento. Y acá lo que quisimos es, simplemente vamos a compartir 2 experiencias para que vean que no son de bancos de alimentos, pero bueno, nos parecían importantes. El 400G Challenge, no sé si alguno conoce esta iniciativa, es una iniciativa europea. Se sentaron y dijeron, los jóvenes no consumen frutas y verduras en Europa, ¿qué hacemos para que eso suceda? La realidad es que armaron una alianza entre 3 organizaciones, ahora les voy a contar quiénes son. Dice, te mostraremos, acá hicimos unos print del video que cuenta qué es, ¿no? Te mostraremos lo fácil que es encajar o consumir al menos 400 gramos de fruta y verdura en tu rutina.
influencers favoritos, desafíos mensuales, videos, infografías y consejos. Y lo que ellos hicieron fue seleccionar influencers europeos jóvenes, y lo que hacen es un video mensual donde les mandan desafíos, van tratando como diferentes aspectos de la vida de los jóvenes en Europa. Bueno, y empezó la primavera, y ahora ¿qué hacemos? Welcome Spring, y no tenemos un peso, entonces hacen desafíos entre ellos a ver quién hace el mejor plato con menos plata, con menos euros de frutas y verduras. Es muy creativo, es interesante, es en un lenguaje joven, tienen infografías, esto que ven en la parte superior derecha, que están todos los alimentos, uno cliquea ahí y da información nutricional, tienen, bueno, nada, creatividad y alianzas. ¿Por qué creatividad y alianzas? ¿Quiénes están atrás de esta iniciativa? Primero la Unión Europea, que es quienes entendemos poner el dinero para que esto suceda. Después son Freshfel. Freshfel es el foro de las cadenas de productores de frutas y verduras europeo. O sea, y APRIFEL es una organización, es una agencia de investigación y comunicación especializadas en frutas y verduras. De nuevo, entonces insistimos, alianzas y creatividad. Súper creativo, pero necesitamos alianzas. Entendemos que los bancos solos no pueden montarse al hombro este desafío. Entonces, bueno, nada, nos parecía empezar a mirar otras experiencias y que esto entendemos que podría ir por este lugar. Porque no todo pasa en Europa y en otros países mejores que nosotros, también quisimos traerles una experiencia acá en Argentina. Esta iniciativa se llama Frutea tu Escuela, no sé si la conocen, es un concurso que se hace todos los años, donde es para nivel inicial, para primaria y para secundaria. Explotemos los sentidos, el desafío de las 3 frutas al día. Para los chiquitos de nivel inicial tienen que hacer un video con un registro de una actividad, un juego, primaria, un video con una receta con mucha fruta, y secundaria ya les piden como una campaña de comunicación en Instagram. Es un sorteo, un concurso, perdón. Los que ganan tienen fruta por un año para toda la escuela, una heladera, tablets para todos los integrantes del equipo, el viaje a Buenos Aires para la premiación, kits escolares, el guardapolvo artesanal, y demás. ¿Quién lo hace? Una empresa. Somos Tropical, que es una empresa mayorista de frutas, a quien muchísimos de ustedes deben conocer. Nada, ¿por qué? Y ahí dice, somos unos apasionados de las frutas, queremos contagiar esta pasión con vos. Creemos que la promoción de hábitos saludables en espacios formativos como la escuela es fundamental. Simplemente, de nuevo, creatividad y alianzas. ¿Quiénes participan de esta iniciativa? Todos esos logos que ustedes ven ahí. Nada, nos parecía piola, después charlamos con Pablo, ¿por qué no Frutea tu ONG? Hay que sentarse con esta empresa y proponerle un par de otras iniciativas vinculadas a esto. Pero bueno, la idea un poco era, al hablar de fomento de consumo, tener en cuenta esto. Hay que salir un poquito, o debiéramos salir esto de la clase de cocina, el recetario, que es importante, porque se pueden hacer recetas, por ejemplo, por tipo de producto. Hay cosas, pero hay que también aliarnos con otros y hay que pensar creativamente. ¿Se entiende? Así que bueno, eso un poquito lo que teníamos para compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro panel. Acá es donde nosotros dejamos de hablar y vamos a retomar de nuevo con Alejandra, investigadora del INTA, con Alicia Guevara, que nos va a contar su experiencia en el Banco de Alimentos de Quito, en Ecuador, y con Sergio Britos, que no sé si llegó Sergio, pero si no está Nuria Chichizo. Sí, Lo Sergio, tenemos a Sergio. Muy bien, que también nos va a compartir desde el CPA su visión sobre estos temas, el CPA, que es el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación. Así que yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a empezar a conversar y a compartir juntos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar. A Sergio, a Alicia, a Alejandra, es un lujo tenerlos. Nuria, obviamente también. Bienvenidos, así que bueno, si les parece, vamos a empezar con Alicia. Alicia, si querés presentarte un poquito y contarnos tu experiencia y cómo ustedes ahí en Quito, en Ecuador, han desarrollado parte de estas cosas que
que estuvimos contando nosotros en estos primeros minutos del encuentro. Sí, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísimos de poder participar y que nos hayan considerado en estas capacitaciones tan importantes. Estoy impresionada con el nivel que ustedes manejan ya, pues en Quito tenemos un banco de alimentos, en Guayaquil uno también certificado, pero aún no logramos juntar más como ustedes ya lo han hecho. Bueno, yo quiero compartirles un poco lo que hacemos en el Banco de Alimentos. Algunas de las cosas ya se han dicho acá. Les quiero contar rápidamente la experiencia que tenemos, pues que espero que les sea de utilidad. Les voy a hablar sobre la recuperación de frutas y verduras. Nosotros hacemos recuperación de frutas y verduras pues al menos de 3 fuentes. Una es los supermercados. Nosotros estamos recibiendo alrededor de 8 toneladas de fruta y verdura todos los días. Entonces, esta llega en estas gavetas y en este espacio que ustedes ven, con varios voluntarios hacemos esta clasificación. La segunda fuente de donde obtenemos la fruta y la verdura son las centrales de abasto. Ahí vamos los días sábados con un grupo de voluntarios, puesto por puesto, en las centrales de abasto, pues y las personas nos donan los productos que luego nosotros clasificamos. Y nuestra tercera fuente de obtención de Fruver es esto que lo hemos empezado desde marzo de este año, que es la recuperación de fruta y verdura en el sector agrícola. Bueno, una vez que hemos recuperado esto, clasificamos el producto. ¿Cómo hacemos esta clasificación del producto? Nosotros lo hacemos en estos grupos. Bueno, nosotros dividimos un producto que es apto para el consumo, que es aquel producto que vemos que en refrigeración o incluso sin refrigeración, como ustedes bien lo dijeron, en el caso de las manzanas y las naranjas resisten un poco más, durarían al menos 4 o 5 días. También clasificamos en un producto que llamamos consumo inmediato, que va a ser también obviamente para consumo humano, pero que están, pues, que resisten 1 día o 2 máximo. Clasificamos también una parte de este producto para producción, ¿no? Para hacer procesamiento. Otra parte para animales de granja, ya cuando no logramos salvar de ninguna de estas 3 maneras, ya lo llevamos para alimentación de animales de granja. Y cuando ya ninguna de las anteriores ha funcionado, lo llevamos a compostaje. Y por supuesto aquí a veces nos llegan productos con empaques y la parte que ya no se logra recuperar, obviamente la enviamos a reciclaje. Entonces, como para darles una idea de los porcentajes que estamos manejando, pues esto puede variar un poco a veces de mes a mes, pero en promedio estamos logrando recuperar el 75% para consumo humano. Un 3% de esto usualmente puede llegar hasta el 5%, usualmente va para producción, un 9% se va a compostaje, un 12% se va a alimentación animal, pues y menos del 1% o el 1% va es papel plástico que se puede reciclar. Respecto a la producción, nosotros procesamos ya hace tiempo, son productos frecuentes en el banco, hacemos pulpas de frutas, hacemos mermeladas, concentrados o compotas, no sé si ustedes lo llaman así, hacemos aliños y condimentos y también pasta de tomate. Estos son ya productos frecuentes que tienen su guía, que se elaboran con regularidad en el banco, pero también vamos desarrollando productos como este. Estamos trabajando en fruta deshidratada. Estábamos con un problema por la zona en la que estamos, hay producción alta de plátano. Entonces el plátano se nos estaba desperdiciando y lo que hicimos fue pues con unos estudiantes trabajar en algo así como un producto deshidratado que es un sushi de plátano que ha funcionado bastante bien. Estamos también ya desarrollando productos en conservas. Tenemos un área destinada para esto y un poco lo que les quería compartir son como los beneficios que como Banco de Alimentos de Quito hemos visto. Una, obviamente, es el incremento de la recuperación de Fruver, ¿no? Ya esta partecita que de otra forma se hubiera desperdiciado, pues la vamos a aprovechar, además de prolongar la vida útil, como ya lo dijeron acá también. Algo que les gusta mucho a las organizaciones es la diversidad de productos, ¿no? Ya les damos una mermelada, ya reciben una pasta, ya es una pulpa, entonces les gusta mucho eso. Algo que hemos logrado también es el apoyo de la universidad, porque el hecho de procesar para carreras como ingeniería química, ingeniería en alimentos, les es muy atractivo y suelen mandarnos pasantes y es una fuente de generación de proyectos de vinculación. No sé si sucede así en Argentina, pero acá en el Ecuador la universidad está, entre comillas, obligada a hacer proyectos de vinculación
Y esta es una buena fuente, ¿no? A partir de eso, pues, profesionales conocen lo que está haciendo el Banco de Alimentos. Además, para nosotros ha representado esta posibilidad de financiamiento de proyectos. Obviamente, un espacio donde nosotros podamos procesar no es fácil tenerlo, pero, por ejemplo, con un proyecto de una cooperación técnica, conseguimos, hay proyectos pequeños, en este caso el que les voy a comentar era de $12,000, entré a concurso, pero pues como les decimos, miren, tenemos fruta, teníamos valores, porcentajes que podíamos hablar de fruta que se estaba desperdiciando. Les gustó el proyecto y ellos te financian una licuadora industrial, un congelador industrial, y así se ha ido equipando un poco nuestra área de producción. También hay interés de esto, cuando están haciendo una visita al banco, hay mucho interés de los donantes y de otras organizaciones pues, que no donan productos sino servicios, porque les llama mucho la atención el hecho de que ellos dicen, ustedes hacen las cosas de forma integral, no se preocupan como solo de salvar, sino que procuran que nada se desperdicie, y esta es una buena forma de demostrarles. Hay también un aprendizaje continuo porque los mismos voluntarios o el personal del banco dice, pero esto también lo podríamos salvar, y ahí ya hacen nuevos ensayos para salvar cada vez más productos. Y como les decía, esto fortalece la imagen del Banco de Alimentos. Esto nos ha ayudado muchísimo porque como el que les genera confianza cuando están conociendo el banco, porque dicen, no, ellos no se quedaron solo con salvar alimentos, sino también están procesando. Lo que sí aquí es importante que se analice costos, porque pues a veces yo soy del grupo de ingenieros químicos del Banco de Alimentos, entonces a nosotros nos interesa salvar todo, pero luego nuestro director ejecutivo nos dice, pues bueno, pongamos los pies en la tierra, esto no es sostenible, este producto no lo vamos a poder salvar, sino pues que hay que darle otro destino. Luego ya para la parte de compostaje que les había comentado, ¿qué hacemos? Hicimos una alianza, esta es la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué hacemos con ellos? Les entregamos la mayoría de nuestros residuos orgánicos. Ellos tienen una zona donde elaboran abono orgánico, desarrollan plantas en vivero, desarrollan cultivos orgánicos, y cuando todo está listo nos llaman a cosecha. Y nosotros cosechamos el producto pues, y lo entregamos nuevamente a nuestros beneficiarios. Aquí está, pues, tienen varias composteras como estas, donde van desarrollando unos coles, espinacas, etcétera, que nosotros estamos cosechando aquí. ¿Qué beneficios hemos obtenido aquí? Pues obviamente a la disposición final de estos residuos orgánicos, que son volúmenes importantes que salen, obviamente productos frescos para nuestros beneficiarios. Aquí también apoyo de la universidad. Les llama muchísimo la atención que estemos cerrando el ciclo de aprovechamiento de este tipo de recursos, y de aquí también se generan muchos proyectos de vinculación, lo que nos resta un poco de trabajo, ¿no? Los chicos de ingeniería agroindustrial les encanta estar acá, además como este sitio donde lo hacemos, que es el ecocentro, se llama, está dentro de la ciudad, no tienen que trasladarse demasiado, a veces como les sucede en sus prácticas preprofesionales, les gusta muchísimo trabajar acá a los estudiantes. Hay también posibilidades de financiamiento de proyectos, pues porque hay ahora mucho interés en esto, ¿no? En la gestión de residuos sólidos. También interés de los donantes y organizaciones, pues porque yo creo que a todos los que trabajamos en Banco de Alimentos, una de las primeras preguntas es ¿y qué hacen con sus residuos? Y entonces mostrarles esto nos ha dado muchísima pues, buena imagen. Y además estas posibilidades de capacitación, porque el hecho de que aquí se involucren profesores y estudiantes nos ayuda a también conseguir capacitaciones para otras organizaciones que hacen esto a escala más pequeña. Esto también creemos que es muy importante hacerlo con aliados, pues porque son los aliados los que te van a proveer de insumos que el Banco de Alimentos no va a tener y que son difíciles de conseguir. Entonces me parece importante hacerlo con aliados, no solo del sector público, sino también hay organizaciones dentro de nuestros mismos beneficiarios que están ya empezando a hacer estos pequeños compostajes y que se llevan algunos de nuestros productos. Algo también que hemos empezado a hacer es un compostaje dentro del Banco de Alimentos. Ahí tenemos un área donde se está haciendo compost en una superficie grande y también en superficies pequeñas para ya plantas ornamentales principalmente. Aquí, ¿cuál es el beneficio? Por supuesto, la disposición de residuos orgánicos de nuestra área de producción.
Entonces eso también nos ha dado mucha como buena imagen porque les decimos y les mostramos que los productos que los residuos que sacamos de nuestra área de producción se están empleando en compost que a su vez están generando productos o incluso plantitas ornamentales. También el apoyo de la universidad, interés de donantes y organizaciones. Nos llamaba mucho la atención que nos visitó FAO, Ecuador. Pues obviamente la recuperación de alimentos les pareció interesante, pero en esta parte, en ver que nosotros también lo estamos haciendo pues a pequeña escala en la parte exterior del Banco de Alimentos, les interesó muchísimo y a los donantes también, porque ven que no estamos desperdiciando ni siquiera los residuos que salen del área de producción. Y aquí también hemos abierto posibilidades de capacitación a nuestras organizaciones. Logramos con aliados darles cursos de capacitación en formación de huertos orgánicos. Y tenemos pues un pequeño huertito en el Banco de Alimentos, es pequeño, apenas es un invernadero, donde hay semilleros, donde se están haciendo pequeños cultivos, que en este caso son más bien visuales. Yo le comentaba a Pablo que esto le ha dado como también visibilidad al banco, es una cuestión algo así como de marketing. Aquí esta partecita del proceso, yo no puedo decir es sostenible, esto no. Esto lo que ha generado es una buena imagen, se emociona muchísimo viendo que nos estamos preocupando de esta parte. Esto nos ha impulsado también, estamos haciendo una pequeñita planta de tratamiento con fitorremediación de las aguas que salen del cuarto de producción. Bueno, beneficios, por supuesto, capacitación a los beneficiarios. Hemos utilizado ya esto para un pequeño taller. Mucho interés de las organizaciones en replicar este pequeño invernadero. Un voluntariado especializado. Esto está al lado del Banco de Alimentos, entonces vienen estudiantes que trabajan en este tipo de invernaderos. Para futuro, pues lo empezamos también con esta idea para visitas de niños en edad escolar, para mostrarles la importancia del salvar alimentos y mostrarles también la importancia de cerrar este ciclo de aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Cuando pase esta época, esperamos retomar estas visitas de los niños en edad escolar. Y como les decía, esto fortalece la buena imagen de un banco de alimentos porque saben que nos estamos preocupando como de todas las aristas de la generación de residuos. Y algo que también funciona bastante bien es que hacemos estas canastitas con producto reciclado y a nuestros visitantes importantes, donantes, les enviamos una plantita y es muy bonito ver cómo se motivan o se van emocionadísimos llevándose este recuerdo y nos prometen que van a cuidar la plantita. La parte de animales, de alimento para animales de granja, pues ya acá como lo que no lo logramos salvar se lleva para animales de granja. ¿Qué beneficios hemos obtenido? Pues por supuesto, interés de las organizaciones, fortalece nuestra buena imagen y adicionalmente se ha hecho una especie de trueque. Las personas que se llevan el alimento para animales, los que se llevan en gran volumen, ellos luego están compartiéndonos una parte del cárnico que ellos obtienen. Es por esto es muy importante hacerlo con aliados, de tal forma que estos procesos que involucran mucho más trabajo no le supongan muchos recursos al Banco de Alimentos. Pues y la última parte es del reciclaje, que aquí ya me parece que no hay necesidad de hacerlo, de hacer énfasis en esto, pues porque ya todos sabemos los beneficios. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Muy interesante, Alicia. Sí, mientras hablabas, creo que surgió la gran pregunta que todos tenemos siempre, que es, bueno, ¿cómo financian eso, ¿no? ¿Cómo hace el banco para sostener esa operación de producción, de compostaje y demás? ¿Cómo es la cobertura de los costos operativos y demás? ¿Cómo se hace esta cobertura? Nosotros sí solicitamos a las organizaciones una cuota de recuperación. Esto sí financia, yo diría, el 80% de nuestros procesos y el resto lo estamos haciendo a través de proyectos. Tanto proyectos de vinculación que mantienen las universidades, eso nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en el área de producción. Los profesores plantean proyectos de vinculación que tienen financiamientos pequeños, por ejemplo, $5,000, que para un proyecto es interesante y sostiene algunos de los procesos. Ahorita estamos llevando adelante 4 proyectos que están sosteniendo este tipo de actividades. Algo que nos ha funcionado muy bien es el trueque.
yo te doy mis productos, mis residuos orgánicos y ellos nos devuelven cárnico, por ejemplo. Claro que nos dan como el equivalente al peso de un cerdito cada 3 meses, pero este cárnico se puede entregar, lo entregamos por supuesto también con cuota de recuperación, lo que va haciendo que esto se financie. El que sí definitivamente no es que casi que lo subsidiamos, ventajosamente no es muy costoso este mantenimiento del huerto y de ese sí no es sostenible, siempre nuestro director nos dice atención con esto, cuidado, los costos, etcétera, pero pues se procura hacer con material reciclado, pero en cambio los beneficios visuales es impresionante. Fue un poco difícil convencer, miren, esto como, entre comillas, va a vender, digamos, la idea de trabajar. Fue complicado porque había que hacer una inversión de todas formas, ¿no? Conseguimos donación de este saram que se coloca al lado, hubo mucha gestión en conseguir semillas, los pequeños semilleros, la universidad también te ayuda en este tipo de cosas, pero ahí sí, yo no te puedo decir esto es sostenible, aquí es más bien imagen. Bien, pero es inversión, que trae nuevos beneficios. Considerarlo como inversión y no como gasto. Había una pregunta más que tenía que ver con el tema de habilitaciones, para el tema de producción, y yo quería hacerte una pregunta, certificaciones y habilitaciones, respecto al personal, el personal que hace, que produce, ¿no? Si es personal del banco, si es staff propio, si lo hacen voluntarios, si lo hacen con algún programa, ¿quiénes son las personas que realizan la producción? Nosotros tenemos un staff de 15 personas. De las 15 personas, 3 son ingenieros químicos. Los ingenieros químicos están a cargo del área de producción, pero esto lo hemos logrado a través de los proyectos de vinculación que te comento, donde se involucran estudiantes. Una de las facilidades que tenemos es que el Banco de Alimentos se creó en inicio, empezó con una cosa muy, muy chiquitita, como un proyecto de la universidad en la que yo trabajo en la Politécnica Nacional. Se creó como un proyecto chiquitito que luego fue creciendo y la universidad, si bien nosotros tenemos personería jurídica propia y somos independientes, la universidad, como nacimos ahí, lo ha acogido como propio y entonces tenemos siempre como una fuente de estudiantes ahí. Además tenemos voluntarios. A los voluntarios, que algunos son voluntarios a cambio de alimento, les entregamos este producto que les llamamos de consumo inmediato. Ellos vienen, nos ayudan en el huerto, nos ayudan en producción y les entregas pues su canastita de producto inmediato que lo van a consumir en 2 días. También nos ha liberado un poco esto del susto de que, uy, esto se va a echar a perder. Ellos vienen, te ayudan a trabajar y se llevan el producto de consumo inmediato. Ya no tienes necesidad de refrigerarlo porque estuvieron el día y clasificaron y se llevan este producto y eso ha ayudado muchísimo. Felicitaciones y realmente muy interesante el modelo. Muchas gracias. Pasamos a Sergio y a Nuria, si están acá con nosotros, creo que va a ser muy interesante escucharlos. Como preámbulo, digamos, hemos hablado un poquito de fomento del consumo, ¿no? Y de pensar que todo este esfuerzo que los bancos hacen para recuperar frutas y verduras, para procesarlas y demás, de nada sirve si nadie lo consume, ¿no? Entonces queríamos que ustedes, que son especialistas en esto, que nos cuenten un poco, ¿no? ¿Cómo es el panorama del consumo de frutas y verduras hoy en Argentina? ¿Cuál es el desafío de cambio de paradigma? ¿A dónde podemos centrar los esfuerzos? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, quiero dejar que hablen ustedes directamente, que son los que saben del tema. Bueno, muchas gracias Pablo, un gusto participar con ustedes de esta jornada. Y bueno, nosotros vamos a hacer 2, pero yo voy a hablar apenas unos poquitos minutos y le voy a dar paso a Nuria Chitisola, que trabaja en el equipo y que va también a comentar algunas experiencias vinculadas al fomento del consumo de frutas y verduras. Nosotros venimos de CEPEA. CEPEA es el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación. Es un espacio de trabajo en el cual básicamente realizamos diferentes tipos de análisis e investigaciones vinculadas con la problemática alimentaria de nuestro país, en clave fundamentalmente con el diseño de políticas públicas en materia de alimentación y nutrición. Y uno de los puntos que básicamente más estudiamos y más nos interesa es precisamente el análisis de los consumos, del patrón alimentario de nuestra población y de la calidad de dieta de nuestra población. En ese sentido, efectivamente, como vos decís, Pablo, tenemos bastante información. De hecho, estamos en curso en este momento
realizando un proyecto de investigación que tiene que ver con el análisis de los últimos datos disponibles en Argentina en materia de consumo de alimentos, datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, para el año 2018. Y ahí observamos con preocupación, efectivamente, lo que nosotros denominamos la existencia de brechas alimentarias. Esto es un consumo, en el caso de hortalizas y de frutas, por supuesto, por debajo de la recomendación establecida por las guías alimentarias para la población argentina. El consumo de frutas probablemente es el que está en este momento situado en un punto más bajo, frente a una recomendación de aproximadamente 300 gramos diarios de fruta. El promedio de la población argentina, de acuerdo con datos de esta encuesta, está en el orden de 100 gramos. Y si uno se remonta o lo analiza en el quintil de ingresos, de más bajos ingresos, el 20% de la población de menores ingresos de nuestra población, de nuestro país, digo, ahí los datos son, por supuesto, mucho más preocupantes. El consumo ya deja de ser 100 gramos y pasa a ser prácticamente 50 gramos por día por persona. Y en hortalizas estamos aproximadamente en unos 150, 170 gramos también en relación a 300 gramos que debiera ser el consumo recomendado. Vale decir, estamos mal. Verdaderamente más del 90% de la población argentina hoy en día consume una cantidad inferior a la recomendada en frutas y verduras, y la brecha, vale decir, la intensidad o la magnitud de la brecha también es importante. Con lo cual, creo que uno de los objetivos, y de hecho así lo planteamos en diferentes foros, en diferentes mesas de trabajo, de diálogo, uno de los objetivos clarísimos de nuestra política nutricional, de nuestra política alimentaria, tiene que ver con el aumento del consumo de frutas y legumbres, así como también de otros alimentos, de frutas y hortalizas, así como también de otros alimentos como legumbres o como lácteos. Pero en materia de frutas y hortalizas creo que el desafío es muy grande. En ese sentido, la verdad, y lo conversábamos días atrás con vos, Pablo, nuestra ponderación acerca de la labor que realizan los bancos de alimentos en el rescate de frutas y verduras creo que es muy, muy fuerte. Nos parece que es una acción de las que es necesario fomentar, impulsar, fortalecer en nuestro país. Nuestras políticas públicas tienen también el gran desafío de llevar más frutas y verduras a la población. Como parte de otro proyecto de investigación hemos estado y estamos analizando cuál es la potencialidad que tiene el plan alimentario que hoy en día, o el programa alimentario que hoy en día es el de mayor magnitud en Argentina, que claramente es el plan alimentar o la tarjeta alimentar, a través de la cual los hogares reciben una transferencia de ingresos para comprar alimentos. Y cuando uno compara cómo hoy en día está usando la población la tarjeta alimentar versus la brecha de consumo a la que yo me refería recién, vemos que la capacidad potencial de la tarjeta alimentar para disminuir o para cerrar esa amplia brecha de consumo es mínima. Estamos hablando de menos del 10%. Vale decir que de la manera en que hoy en día los receptores de la tarjeta alimentar la utilizan al momento de comprar frutas y verduras, no podrían disminuir más que 7-8% de esa enorme brecha en materia de frutas y verduras. Ergo, tenemos muchísimo que hacer. Creo que hay que poner en clave de consumo de frutas y verduras una buena parte de nuestra política alimentaria. Nuestro rol desde CEPEA es investigar estos temas, ponerlos sobre la mesa de discusión y ponernos también en términos de la construcción y del asesoramiento para el diseño de intervenciones alimentarias que acudan a resolver o por lo menos a disminuir una parte de esta problemática. Así que bueno, no quiero yo extenderme más con algunos datos, como mencionaba, de consumo, y le dejo el lugar a Nuria para que hable un poco acerca de qué es lo que podemos hacer en materia de promoción del consumo de frutas y verduras. Bueno, primero agradecer el espacio. También voy a ser muy breve y creo que es un área muy importante para trabajar. Como vimos, ustedes lo vienen viendo desde hace tiempo y vimos hoy en esta mañana, tienen un trabajo importantísimo antes de llegar a la mesa y el consumo de la población, y ese consumo es muy bajo,
hay una brecha muy importante entre las recomendaciones y el consumo actual, desde edades muy tempranas hasta los adultos, y ahí quiero hacer hincapié que debemos trabajar en el consumo de frutas y hortalizas desde edades muy tempranas, desde el embarazo en sí, porque sabemos que las preferencias y el gusto se adhieren desde la concepción, pero bueno, para no explayarme, yo creemos que desde que se incorporan los alimentos a los 6 meses de edad, la familia cumple un rol importantísimo en este sentido, y hay que trabajar mucho en cuanto a la educación del gusto y a las emociones, en cuanto a la relación de la incorporación de esas frutas y verduras. Hoy en la actualidad sabemos que no hay ninguna fruta y ninguna verdura que no se le pueda dar a un niño de 6 meses. Más allá de la forma en la cual se puede dar, que hay que adaptarla a su desarrollo, pero no hay ninguna fruta o verdura que no se le pueda dar. Que esto antiguamente no era así. Se la podemos dar, poder variedad y colores cualquiera. Sí tenemos que trabajar. Sabemos que el ser humano, por gusto innato, tiene preferencia por el sabor dulce y un rechazo al sabor amargo y el sabor ácido característico de las verduras. Entonces tenemos que trabajar en la educación y la aceptación de esos sabores. Entonces es fundamental el trabajo de las familias. En ese sentido, obviamente que tenemos que aprovechar la alimentación complementaria como una oportunidad del adulto para mejorar hábitos alimentarios. Y después de ofrecer en la mesa esta variedad de alimentos, tener mucha paciencia y trabajar también mucho las emociones, que cuando se ofrezcan este tipo de alimentos se relacione con emociones positivas, y por el contrario, evitar que el momento donde se ofrece frutas o verduras sea un momento negativo, de frustración, de rechazo, o evitar el castigo o el premio si no comes verduras, no consumís golosinas u otra cosa. Evitar ese tipo de cosas. En cuanto a las familias, también tratar de incorporar en edades muy tempranas la compra y la accesibilidad a frutas y verduras, llevarlo a la frutería, a los niños. También la posibilidad de tener una pequeña huerta y trabajar con ellos, incorporarlos a las preparaciones, a la cocina. Entonces hay que trabajar en edades muy tempranas a esto, a que los chicos aprendan a gustar y a preferir frutas y verduras. Después, un espacio muy importante y de oportunidades para incorporar el hábito del consumo es el hábito escolar. La escuela debería ser un espacio en el que se promueva, se fomente hábitos saludables en general, y en particular el consumo de frutas y verduras. También las estadísticas señalan de que la escuela, hay un muy poco porcentaje de escuelas que proveen o facilitan el acceso de frutas y verduras. Entonces, trabajar desde los diferentes espacios de las escuelas, desde el comedor, el aula, pasillos y proyectos institucionales, y el kiosco. Muy pocas escuelas de nuestro país el kiosco ofrece como opción las frutas. Hay muchas escuelas que rechazan que los chicos lleven como colación una fruta porque se ensucian ellos, ensucian los espacios. Entonces, cambiar ese paradigma de que una colación, una opción de colación puede ser la fruta. O la verdura también, porque se puede usar bastones de zanahoria, de pepino. Hay que cambiar ese paradigma de que la colación tiene que ser en la escuela una golosina. Y cuando hablamos también de costos, si comparamos el costo de un alfajor y el costo de una fruta, sale ganando la fruta. También, bueno, en comedores, empezar a variar
las preparaciones, de incorporar verduras en variedad, verduras frescas, que no sea siempre papa y batata, sino incorporar otras opciones. Y tengo como para hablar mucho, pero sé que tenía que ser muy cortita. Y después, obviamente, el gran paradigma, creo, también es educar al adulto, de cambiar los estándares de calidad que tenemos en frutas y verduras, que muchas veces son ridículos, y terminamos desechando frutas y verduras que están aptas y en condiciones nutricionales excelentes para consumir, y empezar a trabajar en el hábito del consumo desde edades tempranas, pero también para esto tenemos que trabajar en educar al adulto que empiece a incorporar en variedad y cantidad en diferentes preparaciones. Hablábamos de lo culinario, me decía Sofía, para tener éxito tenemos obviamente que realizar estrategias progresivas, integradas, consistentes unas con las otras y obviamente sostenibles en el tiempo. Entonces son varios factores o varias intervenciones que deberíamos tener, pero complementarse y sostenerse en el tiempo. La herramienta de la huerta es excelente, pero también tenemos que, por ejemplo, darle el componente culinario, cómo pasar de la huerta al plato. Y ahí hay un factor que se ha perdido últimamente en las familias de trabajar lo culinario, de dedicarle tiempo a las preparaciones que consumimos día a día, las otras estrategias que se puede trabajar. Y como decía Sergio, a lo último, desde las asistencias alimentarias, tener un enfoque en cuanto a la promoción del consumo de frutas y verduras en general. Creo que di un pantallazo muy rápido, pero tenemos una brecha importantísima en el consumo. Entonces tenemos que trabajar desde edades tempranas hasta la edad adulta y complementarse ese tipo de estrategias y que sean integradoras y sostenibles en el tiempo. Yo creo que es interesante lo que vos planteabas desde el punto de vista del enfoque hacia la familia, ¿no? Creo que los bancos por ahí trabajan mucho hacia las organizaciones, estas recetas o cursos de cocina y demás están enfocados principalmente hacia las organizaciones y quizás pensar, ¿no?, en la posibilidad de un enfoque hacia la familia, inclusive quizás hasta de la misma entrega de productos a nivel de familia y no de organizaciones puede ser un tema a pensar, ¿no?, como opción para llegar a esto que decíamos que es importante, de fomentar ese consumo, y lo hablamos hace unos encuentros atrás, cuando estábamos hablando de rescate en mercados, es generar, cuando vos generás consumo desde pequeños para las personas, estás generando futuros compradores de fruta y verdura, ¿no? Entonces, los mismos mercados, productores que hoy son aliados y son donantes, podrían ayudar a los bancos en todo lo que sean acciones de fomento de consumo, porque en el fondo son acciones de marketing para sus propios productos. Entonces, también buscar esa alianza me resulta bastante interesante. No sé cómo lo ven, qué opinan. Es que al niño que no se le ofreció frutas y verduras desde el inicio de la alimentación en variedad y en cantidad adecuada, después es muy difícil que de la nada pueda aceptar y elegir frutas y verduras. Por eso hay que empezar desde temprano con la educación del gusto, a aceptar ese tipo de gustos y también con la relación con las emociones. Si desde edades muy tempranas relaciono la verdura con mis padres pidiéndome, con situaciones de conflictos y demás, después uno relaciona eso con el consumo y también lo rechaza. Por eso es muy importante trabajar desde un inicio de la alimentación en este consumo. Yo agregando a lo que comenta Nuria, ¿no? Me parece que Nuria mencionó dos momentos que son claves en términos de la promoción del consumo de frutas y verduras. Los primeros 2 años de vida, concretamente,
y reitero el concepto, la verdad que no nos cansamos con Nuria y con el resto del equipo de plantear la importancia que tiene ese momento de la vida, los primeros 2 años de vida, como el momento en que se contribuye significativamente a formar el gusto perdurable por los alimentos. Todo lo bueno o lo malo que hagamos en los primeros 2 años de vida en materia de nutrición y de formación de hábitos alimentarios perdura y trasciende a otros momentos de la vida. Ese es el momento para que los chicos empiecen a probar diferentes gustos y diferentes variedades de frutas y de verduras. Y luego la escuela, que también lo mencionó Nuria. La escuela es el momento en el que se consolidan los hábitos que empezaron a formarse en los primeros años de vida. Importante también la coherencia en la familia y la coherencia en la escuela. Un chico que vea a un maestro morder una manzana y comerse una manzana, probablemente sea un chico que empiece a gustar la manzana, así como un chico que vea al maestro tomar agua, probablemente le guste tomar agua. Yo creo que la escuela tiene que ser un momento, un ámbito en el cual los chicos vean frutas y vean a los adultos significativos comer frutas, por supuesto también la familia en los primeros años de vida. Mostrar las frutas, tener una frutera disponible permanentemente en los lugares de la casa. Ojalá algún momento en los restaurantes, en lugar de una panera, hubiera una frutera, porque eso probablemente incidiría en que a lo mejor compremos menos postres y comamos más frutas al momento del postre. Es decir, las actitudes, la manera en que se forman los gustos y se transmiten las actitudes por adultos significativos y en entornos significativos, creo que es fundamental en términos de promover este tipo de consumos. También me quedé pensando lo que decía Nuria, la educación de los adultos a la hora de elegir las frutas y las verduras me parece que es clave, como que estamos muy acostumbrados a la fotito perfecta de la fruta y la verdura y todo lo demás, y ahí también es donde reforzamos esto que ustedes dicen de la educación de los niños, que son, atrás de los niños están los adultos. Entonces, bueno, como ese aspecto también parece importante. Rescatemos las fruteras como centros de mesa, pone Irene. ¿Sí? Tal cual, esa es una estrategia pequeñita de que si el chico la ve, pasa por el lado y va a querer fruta. Es así. Sí, de tenerla visible, accesible, o de llevar un tupper con rodajas de frutas y de colación, abrís ese tupper y tenés frutas y las va a querer porque las tiene ahí a la vista, accesible. Mejorar esa accesibilidad y esa visión a este tipo de alimentos. La estrategia de visibilización de frutas y verduras es una estrategia que incluso está publicada en algunas revistas científicas en términos de sus buenos resultados. De hecho, tenemos una experiencia en Argentina, que es el grupo de una colega médica pediatra, Irina Kowalski, con un programa denominado, ayúdame Nuria, que no me acuerdo el nombre, Salten. El proyecto Salten, dentro del cual se evaluó en qué medida poner fruta a libre demanda y a disposición de los chicos en las escuelas fomenta y promueve y aumenta verdaderamente el consumo de frutas. Y recuerdo algún paper hace varios años de un estudio hecho en Italia que comparaba los efectos en términos del aumento en el consumo de fruta de 2 intervenciones distintas. Por un lado, en un grupo de escuelas se realizaron intervenciones clásicas de educación alimentaria, charlas de los docentes acerca de la importancia, los beneficios del consumo de frutas, y se midió en qué medida esa intervención luego se trasladaba a un aumento en el consumo por parte de los chicos. Y en otro grupo de escuelas no se hizo educación alimentaria, y lo que se hizo es poner fruta a disposición de los chicos y pedirle a los docentes que todos los días, adelante de los chicos, coman fruta. Y en este grupo de escuelas aumentó mucho más el consumo que en las escuelas en que se había hecho educación alimentaria. La importancia de la actitud y la importancia de la coherencia. Tal cual. Buenísimo. Bueno, realmente es súper interesante el tema, es para quedarse todo el día. La verdad que en todos los encuentros nos pasa lo mismo, llegás al final y decís, te quedarías con cada uno hablando horas, pero bueno, también queremos ser respetuosos con quienes están participando y cumplir con los tiempos. Así que vamos a darle la palabra a Fernando Mendoza, que es el director ejecutivo de la red. Sí.
Y bueno, Fer, si querés tener unas palabras de Bienvenido, cierre, Fernando. bienvenido. Acá estamos. Escuchando atentamente, interesantísimo también como todos los otros encuentros virtuales. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación. Y yo recordaba y también leía cuando Pablo les envió la convocatoria inicial, que mencionábamos cuál era el objetivo de este encuentro. Y habíamos dicho que era visualizar aquellos obstáculos que se nos presentan en esta cadena y en este rescate de frutas y verduras para aprender a superarlos. Y en estos 5 encuentros vimos desde el mapeo hasta hoy el fomento del consumo, y yo creo que entre esto que estuvimos viendo, el nivel de los panelistas en todos los encuentros, el nivel de las preguntas, los comentarios, yo creo que esta primera etapa de todo este proyecto se ha superado con creces. La verdad que inclusive en la época que estábamos analizando con todo el equipo de la red poder armar un proyecto con este financiamiento del BID, no esperábamos realmente superar esos objetivos iniciales con tanta holgura. Ahora nos viene la segunda etapa. La segunda etapa es un encuentro virtual que vamos a tener en la ciudad de Mar del Plata, jueves... Virtual no. Presencial, perdón. Presencial. Estaba mirando la fecha para no equivocarme. Jueves 25 y viernes 26 de noviembre, con la idea de encontrarnos en la medida de lo posible el viernes 24 de la tarde, nochecita. Así tenemos 2 jornadas muy completas de actividad. Una va a ser en la ciudad de Mar del Plata y el otro va a ser en el Centro Hortícola de Mar y Sierras, más en trabajos de campo que ya se están organizando. Sofi ya está trabajando duramente en el manual, que ya lo ha mencionado. Sofi y Pablo y Natalia están trabajando en muchas actividades, tanto para las que vamos a hacer en este terreno hasta el encuentro, y también en el mismo encuentro. Así que bueno, para cerrar me queda agradecer a los panelistas de todos los encuentros, pero hoy principalmente Alicia. Realmente un abrazo muy grande a todo el Banco de Alimentos de Quito, a todo el equipo. Un agradecimiento también a Alejandra, Sergio, Nuria. Realmente, así como en los encuentros anteriores, han demostrado un tremendo nivel y que ha sido sumamente útil para que todos los integrantes y participantes de este encuentro hayan podido rescatar posibilidades y conocimientos como para desarrollar proyectos. Queda solamente, también, bueno, que ya lo irán mencionando ustedes, en el futuro, diseñar y empezar a pensar de qué manera aprovechar estos conocimientos en cada una de sus regiones. Y cierro y no hablo más. Sofi, Pablo, realmente muchísimas gracias. Todo esto es muy profesional, estoy muy contento de todo de lo que han armado. Realmente muy, muy agradecido a todo su trabajo. Un gran trabajo están realizando. Muchísimas gracias a todos por participar de este ciclo, por acompañarnos, por construir juntos este ciclo. A los panelistas, Fernando, gracias por confiar en nosotros para hacer esto. Muy bueno Natalia también. Bueno, Pablo, si quieres agregar algo. Nada más. Muchas gracias. Saludos y gracias.